Buenas, bienvenidos a un vídeo más. Esta vez vamos a tratar el tema de los bienes de la administración. Bueno, esto es una introducción de distintos conceptos en cuanto todo gira en cuanto a la propiedad, ¿no? La propiedad es el poder directo e inmediato sobre un bien. Dicho poder consta de tres derechos que están limitados unos con otros: el ius utendi, ius fruendi y ius abutendi. Derecho de uso, derecho de goce o disfrute y derecho de disposición. El derecho de uso es sin perjudicar derechos de otros. El derecho de goce o disfrute, pues el propio nombre indica, de disfrutar su uso, ¿vale? De gozar. Y el derecho de disposición es hacer lo que quiera, incluso dañarlo o destruirlo, salvo que fuera un bien de uso común o patrimonio cultural, en cuyo caso tendría la obligación de su conservación. ¿Vale? La propiedad supone un derecho real sobre el bien poseído que implica ejercer facultades concedidas por el ordenamiento jurídico. Para acreditar que un bien es de mi propiedad, tendré algo, ¿no? Un título de propiedad. Por ejemplo, la factura de compra del vendedor, o el título de licenciado en biología porque estudié biología, la escritura notarial sobre mi piso en propiedad, etcétera. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Una persona a la izquierda que tiene propiedad sobre o es titular de el objeto de la derecha, una motocicleta en este caso, ¿vale? Entonces, ya que tengo propiedad, ya que tengo derechos de uso, derecho de goce y derecho de disposición, pues eso lo puedo justificar con el título de propiedad, que sería el documento que me acredita que tengo propiedad sobre un bien, ¿vale? Bueno, hablando del bien, el bien tradicionalmente puede ser bien fungible o consumible. Significa que se va gastando con su uso a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un paquete de folio. Y un bien no fungible o no consumible es el que permanece tal cual con su uso, como por ejemplo en la motocicleta, que también se gasta, pero con bastante más tiempo, ¿no? El bien poseído sobre el que recae el poder o derecho de propiedad es cualquier bien susceptible de apropiarse. Para ello, por regla general, se requieren tres condiciones: que sea útil, que exista en cantidad limitada y que sea susceptible de ocupación, ¿vale? Bueno, la propiedad de la cosa o derecho, ¿quién es? ¿Quién es el propietario? El propietario de la cosa o derecho, pues en primer lugar que conste como propietario titular en registro público, ¿vale? Que no, pues entonces en segundo lugar sería quien consta así en registro fiscal, que tampoco, pues quien consta así pública y notoriamente. Bueno, ahora una serie de términos, ¿no? El usufructo. Usufructo es el derecho de uso y disfrute sobre un bien ajeno en el que no soy su propietario. Ese es el usufructo. Y tiene una obligación que es el conservarlo como si fuera propio, a pesar de que no es el propietario, ¿vale? Es el usufructo, el derecho de usufructo. La nuda propiedad, soy el propietario, pero sin derecho de uso ni disfrute, ¿vale? No tengo, de los tres derechos que hemos dicho al principio, uno de ellos no lo tengo, ni el otro tampoco, los dos primeros. Ese es nudo propietario. Otra palabra en este conjunto de definiciones y de conceptos sobre la propiedad: enajenar. Enajenar es transferir mi propiedad sobre un bien que tengo, que es mío, mediante venta, donación o cesión. Eso es enajenar. Transfiero mi propiedad y deja de ser mío para ser de otra persona. Enajenar. Alienable significa que se puede enajenar, o sea que es susceptible de ser enajenado, ¿vale? Alienable, que se puede enajenar, es decir, que puedo transferir mi propiedad. Luego está el afectar y desafectar, ¿no? Afectar es
adscribir un bien o derecho privado a un uso o servicio público. Desafectaré lo contrario, desafectaré un bien de uso o servicio público, pasa a ser de uso privado. Y por último, aquí en esta diapositiva, expropiar. Expropiaré quitar o privar la propiedad a un particular previa declaración de utilidad pública o interés social, que lo hace la administración y a cambio le paga una justa indemnización. ¿Vale? Eso ya lo veremos en un vídeo aparte. Bueno, seguimos. Aquí en esta diapositiva represento esquemáticamente en dibujo para que se vea más claro los distintos conceptos, ¿no? La expropiación forzosa, la enajenación, lo del uso y disfrute, lo del nudo propietario y el uso fructuario. Y luego abajo, en cuanto a la afectación y la concesión. Arriba, expropiación forzosa, pues transfiere la titularidad de una propiedad a la administración por razón de utilidad pública o interés social en base a una ley. La administración me indemnizará un justiprecio. La afectación a un uso público, hemos dicho, está implícita en este caso. ¿Vale? Ahí vemos el objeto que es de un propietario en negro y ahora pasa a ser en situación inicial y la administración por otro lado. Y en la situación final pues vamos a tener ese objeto, cambia de titular, ahora es la administración y a cambio la administración y a cambio la persona recibe un dinero, ¿vale? Y ahí ve un grupo de gente porque lo usa ese grupo de gente, un uso público o de manera. Expropiación forzosa. Bueno, el siguiente caso, enajenación. Tenemos un bien alienable porque es susceptible de ser enajenado, de transferir su propiedad, ¿vale? En la izquierda como situación inicial y como situación final, ese objeto que es del hombre de negro pasa a ser de la mujer de rojo. Con lo cual ha habido una transferencia de la titularidad o propiedad. A eso se le llama enajenación, ¿vale? El tercer caso es el objeto que es propiedad del hombre de negro, pues como situación inicial, y ahora lo usa y disfruta la mujer de rojo, ¿vale? Que sería el usufructuario, porque el objeto sigue siendo el propietario de negro. Lo que se transfiere ahí en ese caso es solo el ejercicio de uso y disfrute, ¿vale? Y bueno, lo de abajo es algo más largo, son dos procesos seguidos, primero una afectación y después seguida de una concesión, ¿no? Ya lo veremos más adelante en este vídeo, pero bueno, aquí simplemente para tener una idea, la afectación es de un bien patrimonial, es decir, un bien privado asociado a la administración, cuyo título es la administración, como bien privado, patrimonial, y le doy un uso público o servicio público, ¿vale? Con lo cual pasa a ser de bien patrimonial, pasa a ser a bien demanial de uso común, con la gente utilizándolo, ¿vale? Eso es la afectación a un uso o servicio público. Una vez que tenemos el caso del medio, ¿vale? Este caso, ahora lo que hace la administración es ese bien demanial de uso común le va a dar un uso privativo a una cierta persona llamada concesionario, que es el que lo va a disfrutar, ¿vale? A eso se le llama una concesión. Ya el bien demanial de uso común pasa a ser de uso privativo de un concesionario. Bueno, seguimos. Entramos en materia. Esto sería la parte izquierda, el Estado, y la parte derecha Andalucía. Aquí tenemos que considerar en la parte izquierda del Estado la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Esa es su estructura.
Nos habla de la adquisición de bienes y derechos, protección y defensa del patrimonio, bienes y derechos públicos, en el que se regula el procedimiento de otorgamiento de concesión demanial, o lo que es lo mismo, utilización por sujetos privados de los bienes del dominio público y el régimen sancionador, ¿vale? Eso a nivel estatal, la ley 33/2003 de patrimonio de las administraciones públicas. Y en la derecha, Andalucía, ¿no? La equivalente sería la ley 4/1986 de 5 de mayo de patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza. Luego se desarrolla en un reglamento. Y bueno, esta ley tiene esos títulos, ¿no? Patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza, bienes de dominio público, ahí aparecen los términos de uso, afectación, desafectación. Luego, bienes de dominio privado y responsabilidad de sanciones, ¿vale? Como digo, es la equivalente a la ley del patrimonio de las administraciones públicas. Y luego tengo en cuenta otras dos leyes relacionadas con el patrimonio andaluz, ¿no? La ley 14/2007 de 26 de noviembre sobre el patrimonio histórico andaluz, ¿vale? Una especificidad de lo que es el patrimonio general de la Comunidad Autónoma Andaluza. Y luego en términos urbanísticos, la LOUA, ¿no? La ley 7/2002 de 17 de diciembre de ordenación urbanística de Andalucía. Habla de esta última, de la ordenación urbanística, de los distintos planes, del régimen urbanístico del suelo, de la expropiación forzosa por razón de urbanismo, que es la tasación conjunta. Eso lo veremos en otro vídeo con la expropiación forzosa. Y también dedicado a infracciones urbanísticas y sanciones. Bueno, seguimos. Aquí un resumen, ya estamos en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza. Entonces, la Comunidad Autónoma Andaluza es titular de una serie, un conjunto de bienes y derechos que tenéis ahí representados, que formarían en global, en total, el patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza, ¿vale? Eso es recogido en lo que se denomina el Inventario General de Bienes y Derechos. Este Inventario General de Bienes y Derechos que constituye el patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza es confeccionado por la Dirección General en Materia de Patrimonio, actualizado anualmente y es público, ¿no? Bueno, como digo, esos bienes y derechos, cuyo titular es la Comunidad Autónoma Andaluza, pues un subconjunto de ellos formarían el dominio público y el resto el dominio privado, ¿vale? Los que forman el dominio público, pues cada uno de esos bienes y derechos tiene tres orígenes distintos, ¿vale? O fue transferido por el Estado a la Comunidad Autónoma Andaluza declarándose como bien o derecho de dominio público, o bien fue afectado a un uso o servicio público, ya veremos eso en la siguiente diapositiva, y fue declarada fue declarado así por una ley de la Comunidad Autónoma Andaluza, ¿vale? En cualquiera de esos casos, pues ya automáticamente entraría dentro del saco del dominio público. ¿Cuáles son los del dominio privado? Pues los que no son del dominio público. Dice, cada bien o derecho sigue siendo propiedad de la Comunidad Autónoma Andaluza, que no es del dominio público, ¿vale? Siendo propiedad de la Comunidad Autónoma Andaluza, no es del dominio público. La Comunidad Autónoma Andaluza puede adquirir bienes y servicios mediante expropiación o mediante negocio jurídico o mediante traspaso del Estado. ¿Cuáles son, digamos, las propiedades, ¿no?, de los bienes y derechos que forman el dominio público? Las tres de siempre: imprescriptibles, inalienables, inembargables, ¿vale? Acordarse ine y im, ¿no? Inalienables, inembargables, imprescriptibles, ¿vale? ¿Qué propiedades tienen los bienes y derechos que forman el dominio privado? Pues prescriptibles, alienables, y hoy no lo pongo porque ya lo veremos más adelante, inembargables, ¿vale? Porque la ley del Estado, la ley 33, ¿no? 3/2003
33/2003 del Estado dice una cosa y Andalucía dice otra. Bueno, ya lo veremos más adelante. Luego los usos, ¿vale?, de los bienes y derechos del dominio público. Los tres importantes, ¿no? Uso común general, uso común especial y uso privativo, ¿vale? El uso común general, pues libre uso por igual a todas las personas, no se exige licencia de uso y aparecen reglas de policía para un uso ordenado común. Entonces, el uso común especial es un uso limitado o prohibido, por peligrosidad u otros motivos. Se exige, en el uso común especial se exige una especial autorización, o bien imponer una tasa de uso, o bien una licencia de uso, ¿vale? Aquí palabra clave, autorización. Autorización está referido al uso común especial, ¿vale? Por último, otro de los usos que tienen los bienes de dominio público puede tener el uso privativo, que se refiere a la ocupación intensa y tendente a permanecer, que impide su libre uso a las demás personas. Se exige en el uso privativo una previa concesión administrativa, ¿vale? Con lo cual, autorización tiene que ver con el uso común especial y la concesión administrativa tiene que ver con el uso privativo. Bueno, en la parte derecha dice: los bienes y derechos del dominio privado están sometidos al derecho privado, salvo los actos preparatorios y de adjudicación que, por ser separables, quedan sometidos al derecho público y conoce la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, los actos preparatorios y de adjudicación están sometidos al derecho público administrativo y conoce la jurisdicción contenciosa administrativa. Lo demás ya, pues, del dominio privado, pues, está sometido al derecho privado, ¿eh? Dice abajo: un bien o derecho de un particular podría afectarse a un uso o servicio público, en el que pasaría a ser titularidad la Comunidad Autónoma Andaluza. Bueno, seguimos. Aquí destaco los bienes de dominio público, ¿eh? Dice: en el ámbito de aplicación de esta ley, solo la Comunidad Autónoma Andaluza podrá ser titular de los bienes y derechos de dominio público. Están afectados a un uso o servicio público. Las tres propiedades que hemos dicho: imprescriptible, inalienable, inembargable, ¿vale? Ine. Y los tres usos: uso común general, uso común especial, uso privativo, destacando la autorización dentro del uso común especial y la concesión en el uso privativo, ¿vale? Aquí lo mismo, solo que he añadido una columna más sobre los bienes de dominio privado: prescriptible, alienable, inembargable. Ese no cambia, inembargable. Aquí otra vez lo mismo: dominio público. Empieza partiendo del artículo 5 de la ley estatal, la ley 33/2003 de patrimonio. El dominio público estaría formado por el conjunto de bienes y derechos de titularidad pública, que unos tienen el carácter de demanial porque están afectados a un uso general o de servicio público, y otros tienen el carácter demanial porque una ley se lo otorga expresamente, ¿vale? Existen multitud de bienes y derechos demaniales, por así calificarlos, leyes sectoriales del derecho administrativo espacial, como por ejemplo sobre el dominio público marítimo, el dominio público viario, las aceras, el dominio público hidráulico, las aguas, etcétera. Los bienes de dominio público pues tienen un uso de servicio público. En Andalucía este régimen está delimitado a nivel general por la Ley 4/86 de 5 de mayo del patrimonio. Y luego el artículo 18, que es lo que dice que los bienes de dominio público son inalienables, inembargables, imprescriptibles, ¿vale? Y luego aparecen también las potestades de la Comunidad Autónoma Andaluza sobre los bienes y derechos del dominio público, que son esos tres, lo veremos en la siguiente diapositiva, ¿vale? Y ahora ahí abajo en azul, pues otra vez lo mismo: usos de los bienes de dominio público, el común general, común especial y el privativo,
¿vale? Como ejemplo de común general, el acerado público. Como ejemplo de uso común especial, tendremos la reserva natural. Y como ejemplo de uso privativo, pues un kiosco en un parque público. Bueno, seguimos. Y aquí lo que dije aquí, ¿no? Aquí al principio, las potestades de la Comunidad Autónoma Andaluza sobre el dominio público. Las tres esas de ahí, ¿no? Que son estas tres. Son prerrogativas de la administración, ¿no? Que sería la recuperación posesoria, la investigación y el deslinde o amojonamiento, ¿vale? Están regulados y tal. La recuperación posesoria es que mediante una cierta autorización administrativa se concede el uso de un parque natural para cierta actividad en un cierto plazo de tiempo, terminado el cual deberá desalojarlo voluntariamente. Si no lo hiciera, pues entonces la administración, que es la titular del bien demanial, podrá llevar a cabo el desalojo y recuperación forzosa posesoria del bien demanial. A eso se refiere la recuperación posesoria, ¿vale? Decidir quién es el titular del bien es materia de jurisdicción ordinaria. Bueno, otra prerrogativa es el procedimiento de recuperación posesoria. Bueno, eso es el procedimiento administrativo, ¿no? Se inicia por el acuerdo de inicio, una instrucción en la que se requieren informes del gabinete jurídico y luego la resolución, ¿no? Que es la liberación de uso de cierto bien demanial por estar ocupado indebidamente, que sería ejecutiva y ejecutoria si no desaloja el bien en el plazo otorgado. Bueno, luego otra prerrogativa es la investigación, ¿no? Hay un procedimiento de inicio por denuncia, por ejemplo, el premio al denunciar del 10%, bueno, toda esa instrucción y resolución, La investigación sería la potestad investigadora sobre los bienes demaniales a fin de tomar conocimiento sobre su titularidad cuando ésta no le conste. Y luego otra prerrogativa, el deslinde y amojonamiento. Sobre los bienes demaniales, como siempre estamos hablando. El deslinde es el procedimiento administrativo que tiene por objeto establecer los límites colindantes de un cierto terreno, porque estén difusos. Por ejemplo, un propietario de una finca aledaña a una ribera de un río, pues quiere saber exactamente dónde termina su propiedad, porque la ribera del río es un bien demanial. Entonces, dónde termina su propiedad y dónde empieza la parte común, el uso general común de la ribera del río. Bueno, hay un procedimiento que puede iniciarse de oficio, instancia del interesado, etcétera. Al final, el apeo sería el determinar con precisión los linderos de una finca. Para ello aparece un acta de realización del apeo con lugar, hora, plano de la finca, persona interviniente, etcétera. Al final la resolución es ejecutiva y ya está. El amojonamiento sería la acción de colocar mojones o hitos en los lindes establecidos. Bueno, seguimos. Dice, no perderán su condición de bienes de dominio público aquellos cuya gestión se ceda por la Comunidad Autónoma Andaluza a personas públicas o privadas. De aquí, de esta gestión del uso y también del uso privativo, aparecen los términos concesión y concesionario. La autorización ya vimos antes que se relacionaba con un uso común especial y la concesión se relaciona con un uso privativo. En derecho administrativo especial, pues cada caso especificará los límites de hasta dónde abarcará la autorización y la concesión. En el artículo 33 y siguiente de la ley andaluza, pues está la concesión administrativa. La concesión administrativa está regida por las leyes específicas aplicables, en primer lugar. En su defecto, pues
estaría regulado por esta ley 4/86. Hay tres tipos, según estamos hablando de la ley 4/86. Hay tres tipos de concesión administrativa: la concesión de dominio público, la concesión de servicio público y la concesión de obra y servicio público. ¿Vale? El concedente es el titular del bien demanial o servicio público, que sería la administración, ¿no? El titular del bien. Y lo concede al concesionario. El concesionario es el que recibe, ¿no? Es la persona física o jurídica, ¿de acuerdo? La concesión, entonces vamos a hablar de cada una de las tres. Bueno, ¿qué diferencias y analogías hay en eso? Viene en el fondo azul, ¿no? La concesión de dominio público, pues el concesionario dispone de un bien de dominio público con uso privativo, con obligación de devolverlo en su momento y en condiciones de uso similares a las que tenía al principio, cuando se le dio. Eso es la concesión de dominio público. La concesión de servicio público, el concesionario tiene encomendado la prestación de un servicio público. Y en cuanto al último, la concesión de obra y servicio público, sería el concesionario se obliga a ejecutar una obra necesaria para la posterior prestación de un servicio público. ¿Vale? Ahondando en la primera, en el primer tipo de concesión de dominio público, pues se refieren los artículos 33, duración, 38, rescate, 39, obligaciones de la administración concedente, 41, caducidad. ¿Vale? Todo sobre la concesión de dominio público. En cuanto a la duración, pues se otorgarán siempre sin perjuicio de terceros y su duración no podrá exceder de 50 años, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Cuando se trate de inmuebles de titularidad autonómica inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, la concesión podrá otorgarse por plazo que no podrá exceder, incluida prórrogas, los 75 años, siempre que ello contribuya a su mejor mantenimiento y vitalidad y el concesionario se comprometa a su restauración, salvaguarda y difusión, promoviendo su enriquecimiento y uso común como bien social. ¿Vale? Bueno, en cuanto al rescate, la administración podrá recuperar por sí misma la plena disponibilidad del bien concedido mediante rescate de la concesión, siempre que por el jefe del departamento y organismo competente se justifique la existencia de razones de utilidad pública o interés social para ello. Eso es el rescate. Después, obligaciones de la administración concedente. ¿Qué obligaciones tiene? Pues respetar las cláusulas de la concesión, poner a disposición del concesionario los bienes concedidos, utilizando para ello los privilegios de que dispone. También otra obligación es indemnizar, si procede, al concesionario en caso de rescate, que lo hemos dicho antes, lo del rescate. Y otras obligaciones son cualesquiera otras establecidas en leyes especiales y en sus disposiciones de desarrollo. ¿Vale? Y en cuanto a la caducidad de la concesión de dominio público, pues dice, sin perjuicio de lo que disponga en leyes especiales, la administración podrá declarar la caducidad de la concesión por incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del concesionario. Bueno, seguimos. Ahora el término afectación, desafectación. Recordamos del principio del vídeo lo de afectación, ¿no? La afectación es el acto por el cual un bien o derecho de la Comunidad Autónoma Andaluza es destinado a un uso o servicio público. ¿Vale? En el 47 dice, la afectación podrá referirse a bienes o derechos que ya pertenezcan a la Comunidad Autónoma o bien podrá llevar consigo al mismo tiempo una asunción de titularidad que ésta antes no tenía. Esta asunción simultánea de titularidad tendrá lugar en los casos en que así se establezca. Bueno, ahí en el dibujo tenemos en la izquierda la Andalucía, la Comunidad Autónoma Andaluza, con sus bienes y derechos, que unos son patrimoniales y otros son demaniales. ¿Vale? Los patrimoniales tienen un uso servicio privado para la comunidad autónoma y las demaniales tienen un uso servicio público.
¿vale? En cualquier caso, forman el patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza. Y a la derecha tenemos una carita, representa un particular, con su es titular de un bien o derecho. Entonces, la afectación puede proceder, la afectación se refiere al final, a que al final de la afectación vamos a tener un uso o servicio público, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el origen de esa afectación puede provenir de un bien o derecho privado de la Comunidad Autónoma Andaluza o puede provenir de un bien o derecho privado de un particular, ¿vale? Dice, la afectación puede ser expresa, es decir, de forma clara y concreta, se especifica el bien y el destino, eso es expresa, o puede ser la afectación tácita. Tácita es no clara ni concreta, pero se deduce de un acto de la administración. En cualquier caso, se realiza la afectación mediante ley o mediante silencio. Dicen, los actos de afectación, salvo que se disponga otra cosa, son competencias del titular de la Consejería en materia de Hacienda, a petición de la Consejería interesada. Dice, en caso de expropiación forzosa, la afectación se entiende implícita en la declaración de utilidad pública o interés social. En tal caso deberá ponerse el hecho en conocimiento de la Consejería de Hacienda, ¿vale? Que es el caso del dibujito de la derecha, del particular. La afectación como consecuencia de un caso de expropiación forzosa. Bueno, la desafectación, que me lo pasa en el dibujo, la desafectación es lo contrario, ¿no? Un bien o servicio de utilidad pública, de uso común, pues pasa a un uso privado, ¿no? Ya sea de la misma comunidad autónoma o ya sea de un particular. Desafectar, ¿no? Desafectación. El artículo 60 dice, la desafectación tendrá lugar cuando un bien de dominio público deje de estar destinado a un uso o servicio público, pasando a ser de dominio privado, ¿vale? Ese sería hacia la izquierda, en el dibujo de arriba, hacia la izquierda. Artículo 61 dice, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá desafectar bienes de dominio público de que sea titular en las formas previstas para la afectación. Sí, los mismos. Para ello, la Consejería en materia de patrimonio podrá investigar el uso que se haga de los citados bienes. Sin embargo, cuando la afectación haya tenido lugar por ley, no se entenderá producida la desafectación hasta que la Consejería en materia de patrimonio reciba formalmente el bien y lo incorpore como patrimonial. Dice, la reversión de los bienes expropiados quedará regulada por la legislación sobre expropiación forzosa. Ese es el caso del dibujito de la derecha, ¿no? Y dice, las discrepancias que se produzcan entre dos o más departamentos en materia de afectación, mutación y desafectación de bienes serán resueltas por el Consejo de Gobierno. Y bueno, en amarillo el resumen de la afectación a un uso o servicio público. Puede ser por orden del consejero de Hacienda, petición de la consejería interesada, ya sea expresa o tácita, mediante ley o silencio. Y también hemos dicho que en caso de discrepancia entre consejerías o departamentos en materia de afectación, desafectación y mutación, pues resolverá el Consejo de Gobierno, ¿vale? Bueno, seguimos. Bueno, aquí sigo hablando de lo mismo, de afectación, uso de servicio público, otra vez lo mismo lo de arriba. La mutación de manial, que lo he dicho pero no lo he explicado, dice, es el cambio de afectación de un cierto bien que ya sea del dominio público. Y se hace mediante ley o acto expreso o tácito, pero nunca por silencio. Y bueno, y aquí es lo que os decía al principio, lo de inembargable, ¿no? Inembargable es una de las propiedades del dominio público, de los bienes del dominio público, pero en el dominio privado depende. Inembargable, dice la Ley 33 del Estado, los bienes y derechos patrimoniales son inembargables cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública. Pero este artículo
de la ley estatal tiene carácter no básico según dispone la disposición adicional segunda. En Andalucía, la ley 4/86 dice los bienes de dominio privado son todos inembargables, no pone ninguna condición, son todos inembargables. Con lo cual podríamos hacer la siguiente clasificación de los bienes públicos: bienes demaniales, bienes patrimoniales inembargables y bienes patrimoniales embargables. ¿Vale? Por eso digo que inembargable en los bienes de dominio privado lo dice sin ninguna restricción la ley andaluza, el artículo 68 de la ley 4/86, ¿vale? Lo cual en Andalucía son todos también inembargables. Bueno, seguimos. Pasamos al dominio privado, al territorio del dominio privado. En el artículo 74 dice la Comunidad Autónoma Andaluza podrá adquirir bienes y derechos del dominio privado de la siguiente manera: mediante expropiación en las formas previstas en la legislación específica, mediante negocio jurídico oneroso gratuito, prescripción, ocupación y demás formas previstas en derecho, o mediante traspaso del Estado y otros entes en la norma regulada al efecto. ¿Vale? Aquí, dominio privado, pues se adquiere, ¿no? Bienes, pueden ser inmuebles, pueden ser muebles, y puede ser a su vez a título oneroso o a título lucrativo. Entonces, pues hay esos 4 casos, ¿no? Adquisición de bienes inmuebles a título oneroso, principio de publicidad y concurrencia, salvo eso que será directa. Bueno, contrato perfeccionado mediante contrato firmado, perfeccionado por la Consejería en materia de Hacienda. Adquisición de bienes muebles a título oneroso, se siguen los principios de publicidad y concurrencia, tal. Contrato perfeccionado por consejerías interesadas. El Consejo de Gobierno podrá acordar la adquisición centralizada para ciertos bienes. Luego, la adquisición de bienes inmuebles a título lucrativo pues son aceptados previamente por el Consejo de Gobierno. Y la adquisición de bienes muebles a título lucrativo pues aceptada por la Consejería o ente que lo adscriba si tiene un valor por debajo o igual de 3 millones de euros. Y si es por encima de esa cantidad, pues sería autorización del Consejo de Gobierno. El artículo 81 dice: la adquisición exigirá previa identificación y tasación de los bienes por parte de la citada consejería, formalizándose a continuación el ingreso en el patrimonio. Todos estos bienes y derechos que adquiere y que conforman los bienes patrimoniales son los que forman el dominio privado. Luego el artículo 12 dice: el titular de los bienes y derechos de dominio privado es la Consejería en materia de Hacienda, por medio de la Dirección General de Patrimonio. ¿Vale? Artículo 66. Los bienes de dominio privado o patrimoniales de la Comunidad Autónoma Andaluza o de las entidades de derecho público dependientes de la misma quedarán sometidos a las reglas generales de derecho privado, salvo los actos preparatorios de competencia adjudicada. Adjudicación relacionada con los mismos, que por su condición, bueno, esto ya lo dijimos al principio del vídeo. Dice: los bienes de dominio privado, mientras tengan este carácter, son alienables y prescriptibles y siguen siendo y son inembargables. Dice: la Dirección de Patrimonio de la Consejería de Hacienda promoverá la inscripción de los bienes patrimoniales a nombre de la Comunidad Autónoma en los registros públicos. Las cuestiones que surgen sobre la propiedad de los bienes de dominio privado se sustanciarán y resolverán por los tribunales de la jurisdicción ordinaria. Y el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles a favor de la Comunidad Autónoma Andaluza pues se acordará por el titular de la consejería o ente interesado, y el contrato se adjudicará según los principios de publicidad y concurrencia, salvo en un caso que será adjudicación directa. El arrendamiento de bienes inmuebles requerirá previo informe favorable de la Dirección General de Patrimonio. Aquí, bueno, un cuadrito arriba, en columna: adquisición a título oneroso, adquisición a título lucrativo, arrendamiento, enajenación y afectación. Y bueno, bien, en el caso del bien inmueble y en el caso del bien mueble.
Entonces, aquí, por ejemplo, bien inmueble, cuando se adquiere a título oneroso, pues se hace un contrato con la Consejería en materia de Hacienda, ¿vale? Y el bien inmueble se adquiere a título lucrativo, pues aceptado por el Consejo de Gobierno. El bien inmueble se arrenda, se alquila, pues entonces hace falta la consejería o ente, ¿eh? Y si son varias consejerías, pues entonces el consejero en materia de Hacienda, previo informe favorable de la Dirección General de Patrimonio. En el caso del bien mueble, cuando se adquiere a título oneroso, se hace mediante contrato, ¿eh? De las consejerías interesadas, ¿eh? Sería el Consejo de Gobierno, si en el caso de una centralización para ciertos bienes, ¿no? Bien mueble se adquiere a título lucrativo, pues aceptado por la consejería o ente que lo adscriba, si tiene un valor igual o por debajo de 3 millones de euros. Si es por encima de esta cantidad, pues autorización del Consejo de Gobierno. Un bien mueble que se alquila por parte de una consejería o ente. En el caso de la enajenación de un bien mueble, pues bien mueble obsoleto es aquel cuyo valor de tasación para la venta está por debajo del 25% del valor de adquisición. Su enajenación pues podrá efectuarse de forma directa y esa enajenación llevará implícita su desafectación. Después, bueno, la enajenación es acordada, arriba, la enajenación es acordada por la consejería que lo tenga escrito, si su valor está por debajo de 6 millones de euros, con autorización del Consejo de Gobierno, si su valor está entre 6 millones y 20 millones de euros, y por ley si su valor está por encima de 20 millones de euros. La afectación a un uso o servicio público es por orden de la Consejería en materia de Hacienda a petición de la consejería interesada, ya sea expresa o tácita mediante ley o silencio. Si hubiera discrepancia, pues resolvería el Consejo de Gobierno. Bueno, después tenemos el cuadrito de por debajo a la izquierda, ahí destaca en mayúscula del bien, un bien, su propiedad y su uso. ¿Quién es el propietario o titular y cómo y quién usa y disfruta ese bien? ¿Vale? Normalmente están unidos, pero no tiene por qué. Cuando hay un cambio de propiedad, eso es la enajenación o también puede ser la expropiación forzosa. Ahí hay un cambio de propiedad. Y en cuanto a un cambio de uso, pues estaría la afectación, desafectación y por otra parte la concesión. ¿Vale? En esos casos habría un cambio de uso. Ese cuadro está muy bien. ¿Vale? Luego en la derecha, bueno, consejería 1, consejería 2, consejería 3, cada uno tiene bienes patrimoniales, en fin. Y luego abajo, la consejería de Hacienda, Dirección General de Patrimonio, pues dice el artículo 2 de la Ley de Patrimonio de la Junta, dice el titular de bien inmueble de dominio privado de la Comunidad Autónoma Andaluza es la Dirección General de Patrimonio de la Consejería en materia de Hacienda. Y a la izquierda dice mutación de manial es el cambio de afectación de cierto bien que ya es del dominio público. Y se hace mediante ley, hasta expreso o presunto, pero nunca por silencio. Bueno, aquí otro esquema, no me voy a parar, lo veis, esto es en cuanto a la adquisición, que lo hemos visto aquí y lo hemos visto aquí también. ¿Vale? De bien inmueble, de bien mueble, pues aquí lo mismo, ¿no? El Consejo de Gobierno, cuando es un bien inmueble, de forma onerosa, de forma lucrativa, cuando es un bien mueble, lo mismo, de forma onerosa, de forma lucrativa. Aquí abajo pongo adquisición a título lucrativo de bien inmueble, pues deberá ser previamente aceptado por esto, de bien inmueble depende del valor de los 3 millones. Adquisición a título oneroso. Oneroso sería con contraprestación o contrato y lucrativo sería sin contraprestación, o sea, gratuito. Aquí un poquito más complejo,
tenemos la consejería, una cierta consejería o un ente X de esa consejería, entonces adquiere bien inmueble o bien mueble, o arrendamiento de bien inmueble o de bien mueble, ¿vale? Por otra parte, en la parte derecha, esa consejería o ese ente adscrito instrumental, pues tendría bien inmueble o bien mueble. Y en cualquiera de los dos casos se puede enajenar, es decir, sale. Enajenar hemos dicho que era la transferencia de titularidad, ¿vale? Entonces, enajenación del bien mueble, dice acordado por el titular de la consejería, con autorización del Consejo de Gobierno, si el valor excede de 6 millones o igual de 6 millones de euros, y si con de ley, si supera los 20 millones. Si ese bien mueble es obsoleto, perecedero, deteriorado, su valor de tasación, eso significa que el valor de tasación está por debajo o igual del 25% del valor de adquisición de cuando se compró, pues la enajenación podrá ser directa, llevando implícitamente su desafectación. Y cuando enajenamos un bien inmueble, pues el bien es acordado esa enajenación por el titular de la consejería en materia de patrimonio si el valor está por debajo o igual de 6 millones de euros, mediante subasta, etcétera, u otros procedimientos. Y a la parte izquierda, pues lo que dije al principio, adquisición de bien inmueble será previamente aceptado por el Consejo de Gobierno, o arrendamiento de bien inmueble, hace falta previamente el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio, acordado por el titular de la consejería o ente X que se trate, y si es utilizado por varias consejerías, pues entonces sería el titular de la consejería en materia de economía y hacienda. Y más a la derecha, en el centro, si la adquisición de un bien mueble será previamente aceptado por la consejería o el ente que se trate, y si el valor está igual o por encima de 3 millones de euros, pues entonces se requiere autorización del Consejo de Gobierno. Y si es un arrendamiento de bien mueble, es acordado por el titular de la consejería o ente X, ¿vale?, que se trate. Y no hace falta el informe de la Dirección General de Patrimonio. Bueno, y aquí terminamos. Menos mal.